Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Cuando ordenamos nuestra agenda para esto, ¿no? La historia tiene un orden, tiene 3 partes, tiene puntos de inflexión, tiene giros narrativos. ¿Y qué nos enmarca? Luego de ver o identificar algunos blancos, por supuesto, la clave geopolítica. Así berretines es. De Verduga. Berretines geopolíticos. Antes, cuando hicimos el recorrido por el mosaico, una de las noticias era la reunión del canciller iraní con Putin ayer en San Petersburgo, no fue en Moscú. Qué lindo San Petersburgo, entre comillas, no lo conozco, pero solo de ver fotos... No iría a ningún otro lugar en el mundo salvo 4. Corea del Norte encabezando el ranking, por supuesto. Ir a ver a mi amor Kim. Pero a Kim, a un acto de Kim haciendo así. Burkina Faso, porque me lo inculcó acá Fede Malagrino, Lucas Ortega me está operando con Burkina Faso. Sí. Pero es la agencia de turismo de Burkina Faso. Lugar de exilio, Burkina Faso. Y bueno, sí, por supuesto, Rusia y China. Después todo lo Cabo Polonio y después no me interesa ir a ningún otro lugar más del mundo. Sí. Bueno, es la primera reunión que hay así de este nivel en que se incorpora Rusia. Irán no había pedido la participación de Rusia y Rusia incluso al principio del conflicto había dicho no, nosotros en tal caso vamos a participar si Irán nos pide y qué sé yo, si se abre la puerta, si no. ¿Por qué, digamos, no podemos decir acá si es que Rusia se incorporara a la mesa de negociación, cosa que no sabemos si va a ocurrir? Que esto sería como decir, bueno, entonces como Israel es el aliado de Estados Unidos, o Estados Unidos respalda a Israel, acá entra como si fuera un equipo de fútbol, ¿viste? Entra el otro equipo. Porque en realidad la relación entre Rusia e Israel, y particularmente entre Netanyahu y Putin, no es una relación, dista mucho de ser una relación mala, es una relación, diría, bastante buena. No es Rusia un aliado de Israel como Estados Unidos, a ese nivel, pero tiene una relación bastante aceitada. De hecho, Netanyahu se jacta de hablar con Putin por teléfono, qué sé yo, periódicamente. Y en esto hay cuestiones donde la geopolítica tiene todos esos, como la política, esos intersticios donde nada es ni blanco ni negro, sino que todo es bastante gris y, si se quiere, hasta, no diría contradictorio, pero sí paradojal en algunas cosas. Algunos temas claves de por qué esta relación es bastante cercana entre Netanyahu y Putin. La primera es que Netanyahu nunca fue muy vehemente de su condena del ataque a Ucrania. Jamás. Netanyahu nunca se subió a la campaña antirrusia ni de Europa ni de Estados Unidos desde el 2022, que comenzó lo que los rusos llaman la operación especial para quedarse con un pedazo de Ucrania, que es toda la zona donde vive la gente que habla ruso. Y que es ya a esta altura el único objetivo que tiene Rusia, ya tiene todo eso, y dicho hizo un plebiscito donde los habitantes de esa zona votaron para ser parte de Rusia, y ya el único objetivo, la operación militar, consiste en sostener ese pedazo de territorio ucraniano que ya tiene anexado Rusia. Netanyahu nunca fue muy vehemente, todo fue más, digámoslo así, ambiguo, nunca se subió a la campaña antirrusia respecto de Ucrania. Hay otro motivo muy geoestratégico que explica esta relación, que es que Rusia tiene una base militar en Siria,
que la ha defendido siempre ha defendido esa posición militar ahí. Y en esta mezcla extraña que tiene Medio Oriente, donde se mezcla el país con el Estado-Nación, que no es lo mismo, con cuestiones tribales, ¿no? Digamos, las fronteras son muy difusas entre... Irán es uno de los países que más densidad tiene por eso, porque la frontera geográfica, la historia cultural, la identidad religiosa... Está más blindado. Claro, está mucho más cohesionado. Claro. Es muy cohesionado. Irán es un país grosso, entre otras cosas, por eso, ¿no? Tiene una gran densidad en ese sentido. Digamos, Rusia tiene esta base militar en Siria. Claro, porque esas fronteras son grandes extensiones de tierra donde básicamente son las zonas tribales, las famosas zonas tribales, donde es, campo traviesa. Hay mucho de eso, exactamente. Y campamentos, y refugiados, y células. No, y además identidades que son más importantes, no en el caso de Irán, pero que pesan más que la identidad nacional. Es decir, claro. Hezbollah siempre tuvo, ahora no, porque los atacaron mucho, pero siempre tenía un brazo en Siria. Porque la identidad chiita es más importante que ser sirio. ¿Entendés? Sí, chiita, claro, exactamente. Es todo eso... Que son los más heavy. Los chiitas son los más heavy. Todo eso está muy entrecruzado. Rusia tiene esta base militar ahí, sin embargo, nunca intervino cuando Israel atacaba a Hezbollah en Siria. O sea, Rusia nunca intervino militarmente, e Israel jamás, obviamente, atacó la base rusa en Siria, digamos, ¿no? Cuando fue toda la guerra, la parte más compleja de la guerra en Siria, donde se mezcló todo esto, estaba por un lado el ejército formal, por otro lado Hezbollah y por otro lado el Estado Islámico, que en realidad quien terminó derrotando al Estado Islámico, que fue promovido por Estados Unidos al principio para sacar al Assad y después ya no los podían parar, les pasó como en los talibanes, fueron los rusos. Ahí con apoyo de Israel. Los americanos tenían una cosa medio... O sea, digamos, los aliados y los enemigos cambian muy seguido y además para determinadas operaciones, hay muchas operaciones las cuales no tenemos ni idea, donde, por ejemplo, Israel le boicotea la operación a Estados Unidos, entonces Estados Unidos va y consigue la información por la agencia de inteligencia rusa. ¿Dónde estoy aprendiendo todo esto? En Homeland. Pero está muy bien retratado eso en Homeland. Es así, claro. Las alianzas, los aliados y los enemigos cambian de un día para el otro. ¿No? Y además, todas las mesas de negociación existen. El líder de Hezbollah se junta con las autoridades de la CIA, tienen reuniones y con el resto de las agencias intervinientes. Sí. Me asombra la poca presencia de la inglesa. ¿Cómo se llama? M16, ¿es la inglesa? ¿Dónde? ¿En Homeland o en general? En Homeland, en general. En esta parte de la historia, en nuestra parte de la historia, sí. Bueno, hoy justo estaba el rey de Inglaterra ahí reuniéndose con Trump. Bueno, es simplemente para ilustrar, digamos, que el ingreso de Rusia podría ser interesante, entre otras cosas porque... al contrario de lo que se puede pensar, si se piensa linealmente, tiene una muy buena relación con Netanyahu, en términos, no como Estados Unidos, pero es un puente. Por supuesto, Rusia ha condenado los ataques a Gaza, etcétera, y también el ataque a Irán, pero hay muchos lazos comunicantes entre Netanyahu y Putin, o entre Rusia e Israel, así que el ingreso a esa mesa compleja, de este terreno complejísimo donde se mezcla, decíamos, y las fronteras geográficas no coinciden con las fronteras de identidades religiosas, ni con las fronteras incluso de identidades nacionales muchas veces, herencia del colonialismo que hizo fronteras por otro lado. Bueno, veremos. Las inventó, las implantó, y ahí es lo que te pasa cuando exactamente. ¿no? Te queda la misma población de un lado y del otro. Así que veremos si se incorpora Rusia a esta mesa, a este tablero complejísimo, y si sirve para algo, ¿no? Ayer Putin dijo, el objetivo de Rusia es colaborar con la estabilización de la región.
Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Periodismo bajo fuego. Roldaneros y roldaneras de esta sobremesa de los Roldán, en homenaje al Quirófano. Que el Quirófano es el restaurante del Club Hípico, donde se sientan a rosquearla los que la rosquean. Sin mucha asepsia que digamos. Cero. En cada mesa del Roldán hay una operación en marcha. Carne cruda. Sí, un carpetazo, una elaboración de un carpetazo. También sucede en Roldán, y esto lo vi con mis propios ojos, y no voy a decir que ya fui una vez, ya fui varias. Cambio de dinero, compra de dólares. ¿Mire usted? Sí, hay mesas de dinero en Roldán, que es el restaurante que se le adjudicó. Bueno, ya se sabe quiénes son los dueños de Roldán. ¿No quiere decirlo? Agustín Vila. Agustín Vila y su socio, que no me acuerdo el nombre ahora, son los dueños de Roldán, donde la rosca hoy está ahí, es el que está de moda. Sí. Y por eso nosotros traemos un poco de esa sobremesa a este espacio. Y la roldaneamos toda. Di Pierri está ávido. Sí, ávido, lo noto. Yo solo quiero escuchar. Pero para Una sorpresa vez. suya, me voy a detener en la familia judicial, que también almuerza en Roldán. Sí, también almuerzo en Roldán, me consta. Digo, yo de hecho había un abogado muy importante en una de las mesas que fui. Mire qué interesante. Bueno, para sorpresa de nadie, Maíquez está diseñando una sala de la Cámara de Apelaciones en lo comercial a la medida de la familia Macri y el tano Daniel Angelici en la causa Correo. ¿Sí? Sí. En la sala B de la Cámara de Apelaciones en lo comercial están actualmente María Guadalupe Vázquez, que es su presidenta, y Matilde Valerini, que cumple 75 años el próximo 6 de septiembre, si mal no recuerdo, y que por supuesto ya tramitó su pedido de prórroga y su pliego fue enviado al Senado de la Nación. Valerini es una jueza clave en esta historia porque fue la que encabezó en el fallo que suspendió el avance del proceso de la causa Correo en mayo de 2022 a pedido de la defensa de la familia Macri. En mayo de 2022, después que en primera instancia Marta Ciruli fallara contra los Macri. Recuerden ustedes que la causa Correo viene desde 2001, la quiebra del 2001, debían 300 millones pesos dólares en ese momento los Macri o la sociedad Macri, SOCMA, Sí. al Estado Nacional, que eso obviamente se fue incrementando. En 2016 la fiscal Gabriela Boquín, Gabriela creo que era el nombre de Sí. pila, lo que establece es que el cálculo debía ser de 1.000 millones. Los Macris querían pagar en cuotas, no querían pagar, retaseaban, demoraban, maniobraban. Mauricio Macri era presidente de la Nación, tenía con qué en ese momento. Y finalmente, durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando ofrecen este pago en creo que termina siendo no en cuotas, sino en total, Carlos Zanini, que era el procurador del Tesoro, el jefe de los abogados del Estado, cargo que ahora detenta Sebastián Amerio, rechaza la oferta de los 1.000 millones que ofrece la familia Macri y dice, no, ahora
son 4.500 millones por tipo de cambio, de evaluación de acá, de Claro, evaluación de allá. actualización, y sí, Hay que actualizar el corresponde, tiene monto. razón. Deben 4.500 millones. Bueno, en mayo de 2022, entonces, después que Marta Ciruli había fallado contra la familia Macri, en la Cámara de Apelaciones en lo comercial, Matilde Bellarini lo que dice es, bueno, hay que suspender el proceso atendiendo al reclamo de la defensa, pausa toda la causa, ¿sí? Joder. Hizo los deberes. Pero además Matilde es subrogante de la Sala C en la Cámara Comercial también, que es por donde tramitan otras causas que hacen al interés de la AFA, con lo cual Maíquez está chocho. Es una jueza comodín. Subrogó durante el año pasado en esa Sala C y va a seguir subrogando este año. Está haciendo los deberes Matilde Bellarini para que la prorroguen a partir de este año en la Sala B, que es fundamental. Pero claro, yo les nombré a dos, Guadalupe Vázquez y Bellarini. Hay un tercero que tiene que ir a ocupar una vacante en esa sala, y a quien terminó eligiendo Maíquez para ese cargo, para ese juzgado, para ese tribunal, es Jorge Di Givaris, que en el concurso en cuestión había caído en el puesto 12. ¿Sí? Pero luego, no estaba para entrar, digamos. Luego de dudosas entrevistas, trepó hasta el puesto número 4 en el ranking y terminó ternado. Ahora, esto no es todo. Di Givaris fue el secretario de Justicia de Horacio Rodríguez Larreta de 2019 a 2023. Continuó con Jorge Macri desde que retomó. Y es más, Jorge Macri lo promovió a un cargo administrativo en el TSJ. Con lo Tribunal cual, Superior de Justicia. Claro, el Tribunal Superior de Justicia, que por un fallo de la Corte del 29 de diciembre de 2024, con la firma de Lorenzetti, Rosati y Maqueda un día antes de jubilarse, trasladaron la competencia que era del orden nacional y debía resolverse en la Corte Suprema en última instancia, la trasladaron al TSJ. O sea que Di Givaris, que en esta mesa redonda de la justicia porteña terminaría en la Cámara de Apelaciones en lo comercial, también, igual que Bellarini, podría terminar ayudando a los Macri en la causa Correo. ¿Y la sobremesa? Uy, no tengo un chisme, pero además tengo una decepción. Tengo una Sí, decepción. está bien, la sobremesa también tiene eso. Tengo Tiene que. eso. Claro, exacto. Te estaba picado el vino, viste esas cosas. Y no. Yo vine a comer a Roldán. ¿Y sabes por qué tengo una decepción? Yo tenía un comodín, una estrategia, un plan B. Sí. Un plan B. Que siempre era. Para no quedarse si no atrás. claro, si no tengo un chisme, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a leer un poema de Federico Sturzenegger. Pero no hay otro más que ese. Me puse a buscar y no hay otro más No, que el que es de leímos un el solo otro poema día. tiene Sturzenegger. Por lo menos en la, digamos así. No, hay que hacer una investigación hay más que hacer- exhaustiva, Puede sí, ser, es sí. probable Pero- que haya que investigar un poco más. En lo pero que se rimó. puede hacer vía internet, pero créeme, estuve un rato y ahora buscando de nuevo antes de... No encontré. Está a la altura Eso de fue, Rimbaud fue o una, de Ler, fue igual, una ese gran poema. decepción, porque yo realmente quería casi hacer una sección, poemas de Sturzenegger. Y Hubiese estado bien, parece que pero, no voy a poder. pero qué poca producción. Sí. Digo, no nos vendría mal que el ministro se dedique a la poesía, ¿no? Que se tome un descanso y se dedique a la poesía, creo que le haría muy bien. Sí. Así, si es en el corto plazo, le haría muy bien al conjunto de los argentinos. Federico Sturzenegger me hizo acordar una canción de Leo Maslía que le podemos dedicar. Ya sabe Malagrino de cuál estoy hablando, me parece, porque así empezó a hacer así con la cabeza, afirmó con la cabeza, y esa conexión, bueno, si lo encontramos lo ponemos. Yo tengo, a ver, no sé cómo empezar este cuento de sobremesa roldanera, si por la locación o por los protagonistas. ¿Por dónde empiezo? ¿Por protagonistas o por la locación? Por la locación. Había una vez en... Bueno, no, primero para explicar la locación tengo que decir que la Argentina es un país inmigrante Amplio. friendly, Ok. que le gusta recibir Claro, migrantes. sí, obvio, para todo aquel que Patricia. quiera habitar el suelo argentino. Bueno, ellos no lo leyeron al preámbulo de la Constitución.
Ni Patricia, porque no es para todo aquel que quiera evitar el sueldo. Ok. Para el que traiga inversiones. Se llama Para inversiones. todo aquel que traiga inversiones. Claro. Ellos creen que el preámbulo de la Constitución dice eso. Ok. En vez de habitar el suelo argentino, para todo aquel que traiga inversiones al suelo argentino. Sí. Pero en la incorporación, pido incorporar en el preámbulo, no se ve que se perdió esa sesión de la reforma constitucional de Patricia Bullrich. No es de Patricia Bullrich, es del Gobierno Nacional. Esto es se llama así el programa. Ciudadanía por inversiones. Entonces vos, sí, te juro. No es un programa de gobierno. ¿Dan un DNI por una Te inversión? dan DNI a cambio de inversión. Y hay una agencia de que se llama Ciudadanía por Inversiones, que tiene una titular. Ahora ya pasó, ya sabemos la locación, es la Agencia Ok. Ciudadanía por Inversiones. Vos te presentás, decís cuánto vas a invertir, cuál es tu proyecto y ellos evalúan si te mereces o no te mereces el DNI argentino. ¿Quién lo evalúa? Este personaje que para quienes estén en YouTube lo vamos a ver. Who's that girl, se rían man? de los cuerpos ajenos. Me resulta no, de conocida hecho esta no. persona. ¿Sí? La debe haber visto. Bien. ¿Usted fue a pedir ciudadanía por inversiones? Pero por ahí O tiene un inversiones. Yo derrotero. doy mi ciudadanía, ustedes me dan inversiones. Al revés no se puede hacer. Vengo a vender ciudadanía. Pero, espere. Esto, ¿sabes no, qué? no. Me ha hecho acordar, Carlos Grosso, Crisis 2001, proponía cobrarle $20.000 a China por cada chino que viniese para pagar la deuda. Un precursor. Qué grande, grosso. ¿Cómo me gustaría entrevistarlo? Lo busco, no, ni mu. ¿Cómo se llama esta señorita? Se llama Aixa Granara. Aixa, ¿la conoce? No, la designaron hoy. Apareció el decreto de ¿sí? designación Ah, hoy. Bueno, está bien, pero yo no quería ir, porque ella de última es la titular ahora de Ciudadanía, ella la que nos va a dar inversiones si nosotros le llevamos el DNI, hay que llevarle el DNI. Pero ¿de dónde sale esta señorita? ¿De dónde sale? ¿De Claro. dónde ¿Cuál sale? es su Apa. derrotero? Esta señorita brota. ¿Por qué me parece conocida? Llega por currículum. ¿De dónde Dice, salió? Yo soy especialista en ciudadanía por inversión. No tiene una cara bárbara de ser experta en ciudadanía. Vos sí decís, yo tengo que cambiar inversiones por ciudadanía. No decís, la tengo que llamar a ella. Aixa Es Granara. obvio, se desprende. Aixa es la amante de... ¿De quién es amante? Qué picante venía Ah, este sí, Roldán. No, esta sobremesa. Traigan otro champán, por Pasamos favor. ya De uno de los que a viajó la en zona de comi- rape. Cruzamos zona de rape. De uno de los integrantes de la comitiva que acompañó a Milei a Estados Unidos cuando se subió Bettina Adorni al Bondi. Él fue o no fue, él no, pero él fue, pero ya no era funcionario de gobierno, entonces fue como sector privado, Ah, entonces no. porque él es, dicen todos, las malas lenguas, habladurías, Sí. información seguramente mala, que es el socio de Caputo, él es titular de fondo de inversión, Inverlat, pasó por varios cargos en el gobierno y en el equipo económico. Ujú. Y estoy hablando de a quienes en el equipo Anker lo llaman John Step. John Step, ¿Escaloncito? no, Step es Paso y John es Juan. Juan Paso. Oh. Ella es la amante de Juan Paso que hizo todos los negocios habidos y por haber con la secretaría. Digo, él vende una tecnología de unos chips que les ponen a las vacas, que no tengo mayores precisiones que esto, ¿no? Pero básicamente hace unos chips para vacas. Y todo el quilombo de las vacunas, del SENASA, en todos esos negocios, digo, fue un valijero. Y bueno, recaudó, cuando se empezó a poner, esto huele mal en Dinamarca, arrancó la onda, esto huele mal en Dinamarca, y Andy se fue corriendo, y ahora se salió. Y volvió al sector privado. Después de haber hecho un magnífico rol, súper limpio y todo en esto de recaudar, porque quedó totalmente impune. Y ahora Aixa Granara va a ser quien cambie DNI por inversiones. Nunca dejó de tener ahí Juan Pasos a sus empleados en la estructura del sector público nacional. A quemarropa. Periodismo de trinchera. No es no era mirá. Esta es una canción bellísima. Yo quiero que pongas, ¿para qué voy a decir? Se llama, vamos a preguntar, ¿Se la quiere dedicar a alguien? Astur Seneger. Ah,
Por eso era ¿Cómo importante. se llama la canción de Leo Maslía de que el poeta que un bagual escribía mejor que él, escribía la forma de un bagual? Mi abuela en sus ratos de ocio escribía mejor que él. Eso dice la canción. ¿Para qué ahora me va a contestar? La IA. Para estas cosas te resuelve. Mirá con qué rapidez y con qué velocidad. La poesía. La poesía. ¿Se llama así la canción? Dice esto, a ver si es verdad. Busquémosla. Mi abuela en sus ratos de ocio. Se escribía mejor que él. Es sí que el tema es magnífico. Y después se termina aprendiendo. Digo, describe todo el poeta, cómo escribía. Este es. Y mirá cómo termina. Porque termina, es muy esperanzador el cierre de la canción. Poner al principio, Malagra. Así la escuchamos. ¿Me subís un poquito, Demian? Profesor, bien le dijo, sus poemas no valían ni siquiera el tiempo que para leerlos tardaría un corrector. Era un poeta fanfarrón y pese a ser romanticón, en lugar de al corazón, su poesía más lograda no llegaba más que al páncreas o con suerte un poco más arriba contra el esternón. Intragable. Era un poeta desastroso, mi abuela en sus ratos de ocio escribía mejor que él. ¿A dónde está mi amiga? No era un poeta del montón, porque la comparación de lo del con un millón de obras de las más mediocres de su tiempo lo dejaban mal parado, o mejor en penitencia en un rincón. Pero él se ponía de rodillas. Una normal, su poesía no era tal, porque estaba toda mal, no pegaba una palabra y con perdón de los caballos escribía en el estilo a la manera de un bagual. Era un poeta lamentable, cretino, burgués, panfletario, copión, sensiblero y gil. Cuando apretaron el botón y se vino la reacción en cadena que un neutrón expandió por el planeta, no quedó ningún poema de los grandes escritores de la civilización. Nuestro poeta se murió y mira lo que pasó, su poesía se salvó y fue lo único que de nuestra cultura rescataron los extraterrestres cuando visitaron la región. Y en bibliotecas de galaxias lejanas, lo único que hay de nosotros es la obra de él. Lo único que va a quedar de nosotros es un poema de Sturzenegger. Huellas en tu radio. Estamos donde estás.
Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Vamos a dar una vueltita económica por acá. Y veníamos planteando, ¿no? Esta preocupación que se hace escuchar cada vez más fuerte de los actores del poder real respecto a estas dudas que le genera el modelo económico, ¿no? Por un lado planteábamos vencimientos de deuda 2027, entendiendo que Julio lo va a poder pagar, pero con mucha preocupación esa muralla impasable. Y lo que llaman riesgo político, ¿no? El caldo de cultivo para el surgimiento de una alternativa a este rumbo económico que defienden, ¿no? Defienden este rumbo económico. Pero uno se podía preguntar por qué con tanta fuerza ahora, estando tan lejos de las elecciones y sobre todo de que arranque la campaña y teniendo más o menos las variables estas macroeconómicas, ¿no? Digo, lo que muestra el superávit fiscal y cierta estabilidad respecto a la divisa, más las compras que viene acumulando el Banco Central, o más que acumulando, porque esto sí es una preocupación que no logra traducir en la acumulación plena las adquisiciones de dólares diarios que viene haciendo, y ahora vamos a ver un poco esa evolución, pero dando muchas señales de las demandas que venía pidiéndole el mercado, cumpliéndolas. ¿Por qué ahora? ¿No? ¿Por qué ahora con más fuerza? Y ahora se empiezan a ver, ¿no? Porque esto nosotros decimos, el mercado no reacciona, el mercado anticipa. Cuando el mercado anticipa y cuando se empieza a hacer oír es porque se está agotando el negocio. Y eso se vio con mayor nitidez ayer, una semana después de que se empezaron a hacer oír estas voces, siendo que el ministro trajo promesa de dólares de Washington. Digo, podría haber pasado el viaje sin ningún anuncio y sin embargo no fue así. Consiguió, digo, por lo pronto, voz del FMI diciendo que le va a dar 1.000 millones, todavía no se los dio, pero lo dijo en un comunicado. Lo propio el Banco Mundial, que también sacó un comunicado oficial, no es que es la voz del ministro diciendo tengo esta guita. Aún así esto, ¿no? La queja. Y entonces, ¿qué se vio? Vamos a la evolución de la compra de reservas. Semana pasada, lunes, martes, miércoles, en la zona empezaba más cerca de 200 palos por día, después se redujo 100, 120, 130. Viernes terminó con 80, comprando 80 y ayer compró 50 y pico. Esto es dato, digo, de cómo se desaceleran las compras de divisa. En paralelo suben las cotizaciones, las distintas cotizaciones del dólar, porque sigue habiendo distintas cotizaciones del dólar. Y esto, para algún desprevenido que tenga puesto el streaming Netflix en la tarjeta de crédito, saber que si no paga en dólares, está pagando un dólar muchísimo más alto, que ya está cerca de los 2.000. Ese dólar ya vale 2.000.
El resto de las cotizaciones, oficial, mayorista, todos por arriba de los 1.420 mangos subió ayer. La verdad es que para nuestra vida cotidiana no mueve nuestro amperímetro, pero cada vez que hay una corrección, sí hay una corrección de precios relativos. Digo, o hay una corrección de precios relativos que se concreta en las góndolas y en los distintos productos porque impactan la estructura de costos, o contenida, que se va trasladando con rezago. Y vemos de lo que fue la dolarización de activos de la campaña electoral, y esto le vamos a dar un punto y vamos a conceder la explicación de Javier Milei, que esa suba del dólar durante ese contexto por la alta demanda tardó, ese pass-through fue más lento por la caída del consumo. Entonces hay un pass-through contenido que se fue trasladando en el componente inflación, que por supuesto tiene múltiples factores, tiene su participación esta pass-through que se fue ralentizando y que sigue teniendo rezago en la formación de precios. O sea, pero el impacto ese se sigue sintiendo hoy, o sea, sigue produciéndose inflación fruto del pass-through de lo que pasó en octubre. Rezago, digo, no tengo estudiado como el alumno de la Universidad de Córdoba cuántos meses, pero sí que no sé, digo, el fenómeno de pass-through en la economía argentina cuando hay un salto del tipo de cambio, como por ejemplo el de Sergio Massa después de firmar el acuerdo con el fondo, Fue al toque. o el de Javier Milei en la devaluación de diciembre, fue al toque, porque vos tenés un nivel de actividad donde los salarios todavía tienen margen, entonces en la puja por excedente hay posibilidad de remarcar. Ahora, si vos aumentás los precios, que es lo que te explican los comerciantes, no te entra a comprar nadie. Entonces hace que ese pass-through sea más lento, pero no significa que no esté, porque cuando el tipo de la panadería te dice, a mí me aumentó la harina tanto, esa harina aumenta tanto, porque se mide en dólares. Y el tipo de la panadería dice, bueno, ya hay un momento en el que no soporta más. Digo, lo va trasladando de a poquito, de a puchitos en esta situación hormiga, pero eso le provoca también un drenaje total de clientes. Digo, el sector de la panadería es muy claro porque una vez más, ¿dónde está la materia prima? ¿Quién fija el precio de la materia prima de la panadería? Chicago, en dólares. Entonces ahí es un caso muy visible, muy palpable de esto que estamos explicando. Entonces tenemos eso, tenemos dólar subiendo, compra de dólares por parte del central que se desacelera y tasas a la baja, porque el gobierno avanzó en esto de bajar las tasas con el objetivo de dinamizar el crédito. Digo, ya lo veníamos viendo también como demanda de el establishment local. Y cuando bajan las tasas en pesos, hace que sea menos atractivo digo, el dólar te está subiendo, las tasas te están bajando, digo, a ver si lo entendemos. La conclusión es clara, se desprende sola. Voy al dólar. Y esto está en los informes de las distintas consultoras. Me refiero a dos consultoras de referencia al mercado local, como es Outlier o PPI, que son dos consultoras que le están diciendo a sus clientes, vayan a papeles dolarizados, vayan a dolarizar carteras. Y esto es una alerta, porque como decimos, hay 3.500 millones de dólares dando vueltas que se pueden decir, bueno, listo, me voy de pesos, salgo de mi posición en pesos y me voy a dólares. Y eso te derrumba el peso y te provoca un salto devaluatorio, sobre todo si vos decís, bueno, porque una de las explicaciones de los analistas que siguen bancando el rumbo económico te dicen, no, pues soñás con el helicóptero destituyente, no sé, dice 3.500 millones de dólares no es nada. Macri, cuando se le dieron vuelta a los fondos, había 30.000 palos verdes. Bueno, voy a recordar que la corrida de Macri, la que desemboca en el Fondo Monetario Internacional, inicia con una orden de compra de la JP Morgan, que decide salirse de los pesos argentinos, que es el que primerea y el que no se queda adentro, que provoca después el que dice que termina en el default de deuda en pesos, justamente dice no vamos a pagar la deuda en pesos porque si no se iban los fondos, se iban a dólares, por eso defaultea la deuda en pesos. JP Morgan, que anticipa porque el mercado anticipa, dice, bueno, desarmó 500 millones y con desarmar 500 millones desata toda esa corrida, porque con que un jugador importante dé una señal al mercado provoca un efecto puerta 12 inmediato. Y ahí es la explicación, porque dicen, bueno, ¿por qué defaulteas en pesos? Bueno, porque si yo pagaba esos pesos, que los puedo emitir porque tengo el monopolio de mi moneda, esos pesos se me iban a ir al dólar. Entonces vos tenías que pagar esa deuda y encepar directamente, bajar la barrera, que es lo que no se permite, ¿no? El puto reprimido, chaparse un chabón. De puto reprimido no se permite chaparse un eso no ponen cepos.
muy en términos económicos. La imagen es comprensible, Glesser. Bueno, entonces esto es básicamente lo que tiene relación directa con estos gritos, los que cantos de sirena. Me mata que le diga canto de sirena, bien agudos son los cantos de sirena, que lo tienen tan mal a Javier Milei, que ayer por primera vez incorpora en todo esto, que fue una extensa charla donde solo pasa por lugares que vuelve a repetir y a circular por los mismos sitios, las mismas definiciones, las mismas explicaciones, en un momento dice que bueno, o sea, ayer, esto hay que decirlo, salió el índice de confianza de la Universidad Torcuato Di Tella, es un índice que mira mucho la política porque en la serie histórica muestra que cuando cae pierden las elecciones, digo, hay una relación directa con la sensación del electorado, o eso se interpreta, digo, es la interpretación que hay, por eso se mira mucho ese indicador, y ayer tuvo otro derrumbe, fue un golpe a esa lectura, ¿no?, del escenario económico, al que considere ese indicador, realmente le da una relevancia a ese indicador, fue un palazo para la lectura, digo, se habla de 34% de apoyo, digo, nada, está pasando un muy mal momento en términos de validación, y digo, la corrupción como preocupación incluso por encima de algunas cuestiones económicas, que por supuesto tiene absolutamente que ver, digo, te empieza a preocupar la corrupción cuando no sos vos el que tenés y hay otro que te la está paseando por la cara. Y dice Milei, ¿no?, como haciéndose eco de esto que en los medios ya está muy presente como malestar, digo, ya en los medios de comunicación, y cuánto tendrá que ver con que se acaba el negocio también, en términos prácticos ya, del carry trade, de la ganancia en pesos, sin mucha ideología, sin mucha fusión, sin mucha complejidad. Digo, si yo ya no voy a ganar más en pesos, me voy a ir a dólar, esto se va a pudrir, ¿a quién vamos a poner? Digo, esta es la relación, la secuencia. Dice, bueno, esto de que él entiende que las personas tengan la sensación de frustración, ¿no? Un suponer frustración o que se construya una frustración. Pero me parece interesante, y para problematizar esto que por primera vez se hace eco o incorpora en su narrativa, ¿no? Digo, ya no está todo bien, ya digo, incluso dice, bueno, yo sé que los indicadores de marzo no son los mejores, ahí dice, a mí me repudia o me da asco. Es un número horrible, ¿no? Es un número horrible lo de la inflación, estoy haciendo una traducción porque no me acuerdo exactamente los textuales, pero es la idea, digo, me parece que acá lo importante más que exactamente como lo dijo, que muchas veces es importante, el exactamente como lo dijo, no en este caso, porque acá lo relevante es reconocer cierta situación de marzo, por supuesto que promete que abril viene mucho mejor, y me llamó la atención, y esto también lo dejo acá flotando, y me permite linkear con el segundo tema que quiero compartir, que es, estoy mirando la recaudación, y esto también es una novedad, y si estoy mirando la recaudación, esto no hay secreto estadístico, está bien, digo, no hay ninguna ilegalidad en que él vaya teniendo la medición de cómo viene la recaudación, por supuesto que es el presidente, tiene que saber cómo viene esta dinámica, y lo que dice es, en la recaudación me doy cuenta de la mejora. Y es cierto que si mejora la recaudación hay que ver si está ligado al nivel de actividad interna porque recupera IVA, o si tiene que ver con los derechos de exportación porque estamos, sí, en ingreso récord de divisas por girasol y por maíz. Que eso está sosteniendo, pero no es el grueso es la soja. Entonces, hay mucho de que el dólar tampoco esté subiendo tanto porque está ingresando mucho de girasol y de maíz porque hay muy buenos precios internacionales y porque además tuvimos una muy buena cosecha, pero eso no determina el flujo grueso de divisas que es la soja, y ahí sí tienen el culito apoyado sobre las divisas. Entonces, bueno, hay que ver cuán sostenible una vez más es ese ingreso de exportaciones y en caso que la recaudación, cuando veamos los números si estén, el presidente tenga razón y qué es lo que explique esa recaudación. ¿Por qué es importante? Por el superávit fiscal que está contra las cuerdas. Y un dato que me parece que pasó por debajo del radar periodístico y que es realmente impactante es cómo se disparó el gasto en subsidios a la energía, que primer trimestre del 2026, estoy diciendo enero, febrero y marzo de este año contra enero, febrero y marzo del 2025 aumentó 180%. Más de 180% en la partida que ellos venían a recortar, y es donde más posibilidades de ajustar tienen. Digo, además lo que queda es inflexible. ¿Qué quiero decir con esto? Qué poco duró, primero y principal, qué poco duró el chamullo del sinceramiento de las tarifas. Qué poco lo aguantaste a ese verso de que las tarifas tienen un precio sincero. Segundo, 2 medidas autoinfligidas de este gobierno. Resolución 400 de la Secretaría de Energía,
que lo que hace es, determina por la composición, por incorporar máquinas viejas, como tiene que incorporar máquinas viejas al sistema, porque no se realizaron las nuevas centrales térmicas que en su momento había concesionado Sergio Massa para nueva generación, ni tampoco se pusieron las pilas gigantes, ni pasó nada de todo lo que dijeron que iba a pasar, tuvieron que volver a poner a andar máquinas viejas. Las máquinas viejas son más caras. ¿Dónde se descargó el precio, o sea, la suba de costo de esas máquinas viejas? En los hogares residenciales, porque quedó más alto el precio para residenciales que para industria que va a comprar al spot, o sea, al mercado a término. La planificación está más cara que el mercado a término. Entonces eso no se le pudo transferir a los hogares. ¿Puede explicar qué es mercado a término o spot? ¿Qué Spot, significa? claro, que vos salís a pedir la demanda diaria, si vos sos una industria, y para aprender o necesitas un excedente, vas y lo compras en un mercado a término, que también pasa por Camesa, pero es para grandes usuarios. Se llaman, los usuarios están, residenciales, y dentro de lo que es la alta demanda tenés gummies y goodies, que son dos categorías de precios mayoristas. Y eso no se planifica, porque usted distinguió No, sí, se planifica. Lo que yo quise decir es que no tiene que ver con la demanda del sistema, digo, que va por un carril aparte que lo que se llama el costo marginal o el promedio del costo total de la energía. Porque al sistema está entrando distinta generación. Está entrando hidráulica muy barata, la que genera Salto Grande, las represas del Comahue, que es una energía renovable y barata, pero que tiene una gran inversión inicial, como es el caso de la nuclear, que terminan siendo de base, estables, baratas, pero hay que poner mucha guita al principio para construirlas, pero por eso son las energías, a las que hay que apuntar, porque, no se hacen porque la inversión inicial, pero después son las que garantizan y de manera limpia, porque son dos energías realmente limpias y estables, que es fundamental, que es lo que no tiene la fotovoltaica y la eólica. Luego, que es lo que explica el mayor consumo del sistema interconectado, es la térmica, que es prendiendo fuego, quemando combustible. Y ahí podés quemar gas, podés quemar carbón, podés quemar fuel, lo que en México se llama combustóleo. En México, un país petrolero, queman tipo el paco, no, es tremendo. El combustóleo, le dicen combustóleo. Tenés distintos. Bueno, por supuesto que dentro de la generación, si ya te estoy diciendo que la nuclear tiene un precio, que la hidráulica tiene otro precio, que la fotovoltaica y la eólica, que en el plan Renovar de Mauricio Macri está por las nubes. Cada mega está a fortunas, 10 veces lo que te sale la hidráulica. Bueno, todas esas energías se hace un promedio. Las más caras tienen prioridad de despacho. Muy inteligentes. El complejo energético es tan inteligente que la más cara tiene prioridad de despacho, la primero que entra. Bueno, con eso se hace un promedio, más o menos, más o menos, a grandes rasgos, y eso se traslada a la factura. Si vos estás sumando generación más cara, eso te presiona. A mayor costo energético por el componente en dólares, más esto de que estás incorporando generación más cara en lugar de hacer más eficiente el sistema, sumado a la revisión quinquenal tarifaria, en donde les concedes tanto a la generación como al segmento de transporte y distribución aumento de rentabilidad que va por encima de la inflación, porque la fórmula se compone de tal manera que supera siempre a la inflación. Si la inflación es de 2,5, te va a dar 3, algo. Si la inflación es de 3, algo, te va a dar 4, algo. Lo mismo que pasa con el agua y con el gas, estamos hablando de eso. Sumado a la revisión de cómo era la segmentación tarifaria. Ahora es con subsidios o sin subsidios. Se divide así. Los que no tienen subsidios igual están subsidiados. Porque está subsidiada la generación. Entonces, en la medida que está subsidiada la generación, no importa. Si sos hogar, ya te está llegando subsidiado. Ahí, el grado de cobertura de esos usuarios están pagando más o menos el 60% del valor. Los no subsidiados están pagando 6 de cada 10 pesos que vienen en la factura. Del otro lado, los subsidiados, como se juntó todo, lo que eran ingresos medios e ingresos bajos, tuvo que bajarse el mínimo de canastas. Antes vos tenías que tener, si vos eras aparenta todo mal, el N3 es ingresos medios y el N2 es ingresos bajos. Más confuso, más ganas de hacerlo confuso, claro. Ingresos medios tenías que tener 3 canastas y media básicas alimentarias. 3 canastas básicas alimentarias y media. Sí. Ahora eso se bajó a 3. Entonces hay más población de ingresos medios incluido en el subsidio, con lo cual hay mayor. Bueno, la cuestión es que esto a quien no le cabe ni medio, que es lo que está pasando con los subsidios. ¿Quién es el que está más enojado y donde más ruido genera? En el FMI.
en el FMI, que realmente el tema de subsidios energéticos le pega al corazón de este consenso que tiene que tener con los directores para firmar el Staff Level Agreement y que se destraben los $1.000 millones pendientes. ¿Por qué? Porque compromete la meta fiscal y ahora está dando cuenta, básicamente, también de la presión que tiene el gobierno en términos inflacionarios, que lejos de sincerar las tarifas, bueno, los subsidios se disparan casi un 200%. A quemarropa. Primera temporada. Arrancamos. ¡Maldito Cupido! El puto. De puto reprimido no se permite chapar su mano, eso no ponen cepo. ¿Qué? Cada uno ya se cura un pito. ¿Qué? Que tienen el culito apoyado. Alegría. Ojo que puede haber un dip a quemarropa de trasnoche. Tipo, a quemarropa dip. Y ahí, bueno, todo el recorte y que se construya lo que quieran. Otra historia. El lado B, el lado oscuro. ¿Qué onda este auditorio que vuelan flechas voladoras en el corazón de Cupido a quemarropa? ¿Qué dice de mí? Hay uno acá en la bilateral. Buen día, quemarroperos. Buen día. Me gustaría que Axel tenga Recio. la labia de Mayans. No, supongo que se refiere a Kicillof, pero Recio podría ser también. Está más Es cerca mucho Recio pedir. Mayans que Axel Kicillof. Si no, Axel presidente y el resto a Triqui. Saludos, Diego de Montserrat. Dale esos aportes, Diego, ¿qué más? Acá yo voy al plenario, si Sí, no tenés, sí, sí. Bueno, acá tenemos a Ale, que siguió enganchado con la conversación. Con el debate. Dice que devuelva los 500 palos verdes que le dio la yegua para que se establezca en Santa Fe y Córdoba. Qué gente viva. Aquí en Gorilandia todas las chatas de la cana son Nissan y los repuestos ahora, dice. Y sigue. Yo trabajé en la reconstrucción de planta de Renault para que Nissan tuviera un lugar en dicha planta. Todo un verano Renault cerrada con cientos de tipos laburando. Hoy se fueron y no devuelven los pesos, dice. O, bueno, acá dice pesos. No sé si habrá querido poner dólares. Sí. Y Velottini dice, me disculpo que no se sintió incluida la dama en el plural masculino, pero por favor que lo considere. ¿Qué? No sé a qué se refiere Velottini. ¿Qué dijo antes? A ver, voy a buscar más Sí, me arriba. sentí incluida en el masculino. Si no, me debería sentir excluida todo el tiempo si no me siento incluida en el masculino. No sé La a qué se exclusión refiere, a ver. total. Estoy buscando más arriba. Románticos, dijo. Buen día, romántico. Pues yo dije yo no, pero como romántico tampoco. Claro, pero es un tema con el romanticismo, no con el género, ¿no? ¿Y vos qué tenés para decir de esto, de otro, de todo lo que sea al 11 22 34 96 72 bilaterales y en el plenario en el canal de YouTube? ¿Hay más? Hay más. Jorge Queiruga. Sí. Buen día. Hola. Disculpen, pero necesito descartar teorías conspirativas porque No. Thomas Cole era maestro y para mí la sube el valor a la docencia. Para mí le sube el valor a la docencia. La sí. sube, la sube. La sube también. Sigue, Jorge. Sigue. Lástima lo de la eficiencia, pero ya se sabe, la educación está en crisis en todos lados. Lucho J dice, buen día Luciana, Pablo, Demián y gente Buen de día, FM La Patriada. Lucho. Si no fuera por el daño irreparable que está causando este gobierno, daría risa por lo patético. Mi palabra, dispendio. Dispendio. Un abrazo enorme. Y abajo dice el propio Lucho, ¿no? Leo Masliá, qué genio. Disco punk, donde está este tema. Difícil Discazo, decir de él que discazo. tuvo un disco malo, al menos de los que llegaron acá a Argentina. Laura Mendoza dice, buen día. Amantes día. eran los de antes. Supongo que se Opa. refiere a lo que contamos en Roldán. Sí. Abrazos desde Trevelín. Me gustan estos abrazos que hay por acá. ¿Seguimos con Sí. esta ronda? Acá está Amara y Cochero. Hola, Mare Cochero. Amara y Cochero o Amara y Cochero. ¡Qué bajón! Es los 90 recargado. Y Sensaciones. está Luke de Abelúa más abajo. Hola, Luke. DNI por inversiones, petes por carguitos fantasmas, poemas por millones. Son eso, dice. Son eso, sí, a la Filipina.
Hay más ahí. En la bilateral está Mariano Claudio de San Justo. ¿Qué dice Mariano? Siempre dije que para ahorrar energía habría que hacer la gran Snake Plixen. ¿Cómo sería? Y empezar de nuevo. Mi palabra es reiniciar. Reiniciando. Fede Pérez dice, inspirado Fede. en nuestra interna, hoy propongo 2 palabras a modo de opciones. Sí. Sincretismo o cisma. Me gustan las dos, ¿eh? ¿Pueden las dos a la final? Sí, Sí, por ahí vamos a metamos hacer las esa dos. opción. Sí. Beatriz García dice abajo, los saludo, los escucho y les envío mi palabra bajo fondo. Bajo fondo. Fede dice, como comerciante, o subís los precios o te comes el capital. Hoy estoy binario, agrega. Por lo de sincretismo, cisma Sí, y sí, lo de comerse sí. los precios o el capital. Y acá no tengo más nada. Es todo por ahora. Dale. Mi alma, vamos arriba, sí. A quemarropa. Periodismo en llamas. Momentazo. Momentazo. Di Pierri contra el peronismo. Di Pierri versus el peronismo. No, no Los ponga así. peronismos. No lo ponga así porque... Un peronismo. Es uno de los peronismos posibles. Bueno, vio que yo arranqué el programa proponiendo la palabra detrito por hablar de peronismo en descomposición. Acá Fede aporta la idea de hablar de sincretismo o cisma. Uno podría intentar resumir las opciones o los campamentos del peronismo, por lo menos en 3 grandes espacios, 3 grandes tribus, que no necesariamente se excluyen entre sí, ¿no? Porque estamos asistiendo a un momento donde la dirigencia del peronismo está en deliberación al interior de cada campamento, pero también con vaqueanos que cruzan fronteras y dialogan con los demás a ver si eventualmente pueden confluir, dejando afuera a uno, dejando afuera a otro, o metiendo todos en la bolsa, pero subordinando a uno o a otro, ¿no? Básicamente de eso se trata la conversación o la negociación política la mayoría de las veces. Pero ¿qué novedades hay? La verdad es que en los últimos días empezó a tomar forma lo que Berbisky anunció respecto de que Cristina podía aceptar cualquier candidatura menos la de Kicillof, y Máximo Kirchner repuso en las últimas horas una definición muy concreta que incluso problematiza algo a lo que había habilitado Cristina Kirchner hace algún tiempo, porque Máximo Kirchner dice: no hay que ir hacia un frente de lo anti, ni anti-Milei, ni anti-macrismo, ni anti-nada, porque así no fue por hacer anti-macrismo y después no tener resueltas otras cuestiones. Yo digo que de alguna forma problematiza lo que dejó correr Cristina, porque del frente anti-mileísta se empezó a hablar hace ya tal vez 2 meses, después que Cristina recibiera a Miguel Ángel Pichetto en San José 1111, y Pichetto saliera todo gozoso diciendo que había que ir a hacer un frente antimileísta, un gran frente que contenga a todos los peronismos posibles. Pero claro, eso causa irritación en el sector del kirchnerismo más duro, más combativo, porque incomoda que de pronto, como lo verbalizó Máximo también en las últimas horas, aquellos actores que en el Congreso votan con el oficialismo terminan integrando listas con los que se oponen más férreamente. Hay un chisme, una especulación más que un chisme de las últimas horas también, que lo tiene como protagonista a Raúl Jalil, justamente para concentrarnos en estos peronistas que acompañan al gobierno nacional. En Catamarca hay reelección indefinida para gobernador, pero hay una regla no escrita dentro del peronismo que establece que un gobernador peronista solo puede revalidarse una sola vez y luego tiene que dejar el paso a un compañero o compañera, ¿no? El rumor o la especulación de los últimos días sería que Jalil, como ya tiene 2 mandatos y debería ceder la candidatura, el cetro, al peronista Gustavo Sadi, que es el intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, estaría tentado de competir por otro espacio político. Ya no por el peronismo, sino por otro partido.
Entonces la pregunta obligada es ¿con quién? ¿Con qué sello va a competir? Y por supuesto que se sabe que por sus buenas migas con la Casa Rosada, la Libertad Avanza no deja de ser una opción, sobre todo porque en Catamarca no tiene nada la Libertad Avanza más que algún que otro radical con peluca. Uno cuando conversa con el entorno de Jalil, lo No que te encuentra puede es una pasar un negativa Jalil. rotunda. No te puede pasar un Jalil. Una negativa rotunda encuentra diciendo no va a suceder, no creo que ocurra de ninguna manera, y sí conceden que el próximo candidato peronista de Catamarca debería ser, por este uso consuetudinario de reglas no escritas dentro del peronismo catamarqueño, Gustavo Saadi. Yo me remito a una conversación que en diciembre mantuvimos con Capitanich. Él refirió, acá en esta radio, o no recuerdo si fue en diciembre o fue después, creo que fue después, capaz que en el ciclo de este año, hace menos, entonces en marzo, él dijo que había conversado con los peronistas que habían acompañado a Milei en la sanción del presupuesto en el Senado y con sus gobernadores, con sus mandantes. Esto apunta directamente a Osvaldo Jaldo y a Jalil. Y la conversación de Capitanich tenía que ver con un pedido de explicaciones, una especie de rendición de cuentas y al mismo tiempo una especificación de la hoja de ruta, porque lo que demandó Capitanich en ese momento es lo mismo que también verbalizó después en esta radio Ricardo Quintela, es si los peronistas de las provincias que están colaborando con Milei no dejan de hacerlo, que se corran a un costado y nos dejen a nosotros sostener al peronismo de esas provincias para ganar la elección del 27. O sea, si no van a ser peronistas desde ahora, que se corran, porque nosotros sí queremos apalancarnos en el peronismo de las provincias para la elección nacional, ¿no? Lo que cuenta Capitanich es que Jaldo, Jalil van a jugar en el peronismo a nivel nacional en el 27. Sería difícil entonces que eso suceda si Jalil se corre y le deja el cetro a Saadi, pero al mismo tiempo compite contra él. Entonces por eso yo dejaría esta especulación de las últimas horas o los últimos días con un signo de interrogación en base a lo que el propio Capitanich voceó, ¿no? O las explicaciones que le han dado también a Quintela en su momento. Pero sí es cierto que está ese núcleo de gobernadores que uno atribuye a una zona anfibia entre el oficialismo y la oposición, que está señalado por el kirchnerismo, un kirchnerismo que disputa la representación o la expresión de lo más puro de sí a Axel Kicillof, que no deja de disimular el kirchnerismo que sea, que tenga en sangre, porque en su entorno dicen que con kirchnerismo no alcanza, entonces no para de hacer llamados o de conversar con otros actores del sistema político. Y hay un tercer bloque, que es el bloque de esos peronistas que tienden a la deskirchnerización, en el cual uno puede ubicar como jefe o tal vez el cuadro más astuto, más sagaz, a Juan Manuel Olmos. Y que justamente el próximo 1 de mayo está armando un plenario de alrededor de 1000 militantes y dirigentes en Parque Norte, un plenario al que van a asistir intendentes de distintas partes del país, no gobernadores y no kirchneristas, pero no porque no sepan, porque esto fue conversado hasta con la propia Cristina Kirchner y con Máximo Kirchner, según me cuentan, pero que lo que buscan es empezar a poner el peronismo en debate, el peronismo en deliberación. Y en ese lote están desde Guillermo Michel, diputado nacional por Entre Ríos, o Victoria Tolosa Paz, que es diputada por la provincia de Buenos Aires, hasta Emir Félix, el presidente del PJ en Mendoza, que compite, que batalla todo el tiempo contra Anabel Fernández Sagasti, que es la referenta de la cámpora en Mendoza. Anabel Fernández Sagasti. Todo el kirchnerismo queda fuera de este No hay congreso. kirchneristas identificados con la cámpora que vayan ¿Por qué entonces? al ¿Cuál es acto la del estrategia? viernes, al plenario, un plenario ¿Por del qué viernes. deciden no ir a ese plenario? No es que decidan ir, no los invitan. Ah, no los invitan. No los convidan. Les dijeron, che, vamos a hacer esto, Sin nosotros ustedes. queremos discutir, es sin ustedes,
porque nosotros no queremos hacer ni agrupacionismo, o sea, son dirigentes que tienen sus propias agrupaciones, pero que no quieren hacer agrupacionismo. La Cámpora supondría tal cosa. Lo mismo el Movimiento Derecho al Futuro, por eso no lo invitan, pese a que Tampoco, también lo claro. conversaron con Kicillof. No va a ninguno de los dos espacios. No van gobernadores como Quintela o como Gildo Infran. Peronismo o de base, lo quieren presentar como un peronismo Gerardo de base Zamora. silvestre. No van aquellos, no invitaron, a pesar de que les comunicaron esta hechura, esta realización, no van aquellos que pueden abrigar aspiraciones de candidaturas presidenciales. Sí, pero de todas maneras, perdón. Pero déjeme contarle lo más importante, lo más jugoso de esto, porque ahí es donde quiero que vayamos, o hacia donde quiero que lleguemos o que vayamos caminando. Cuando uno pregunta qué piensan o qué discuten en este espacio, en este conjunto de intendentes, dirigentes medios, Era lo que le diputados, iba a preguntar. senadores, respecto de El qué FMI. hacer con el Fondo Monetario, qué hacer con las tarifas, que es lo Claro, que que le discutíamos iba a con los preguntar, oyentes ¿cómo hace un memoria? rato, y qué hacer con el comercio exterior. Algunos, por supuesto que no hay síntesis, algunos llegan a decir, bueno, cuando se votó en el Congreso el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, ahí estaba contemplado que el tope para las retenciones debía ser de 18%, y hubo muchos peronistas que lo que hicieron fue acompañar, doblegando la voluntad de la Cámpora y el kirchnerismo duro, un resultado dentro del bloque de los 90 votaron y partidos. pico, que fue justamente una demostración de fuerzas de 47 diputados que representaban esos sectores del interior peronista contra Bueno, ¿cuál es tu los política 30 y económica? pico. Responden, está en el acuerdo con la Unión Europea. ¿Cuál es tu Contra los- política económica? Listo, está Espere, en el, lee espere. el acuerdo Contra con la los Comunidad Económica. Espere, deje que manifestemos o que pongamos sobre la mesa cuáles son las dotaciones. Fueron 47 a 30 y pico, o sea, hubo una especie de supremacía de esos peronistas del interior, de las provincias, contra los peronistas del AMBA, los del kirchnerismo, justamente. Entonces, lo que uno ve es que están postulando una especie de superación a caballo de un liberalismo en materia de retenciones, que es algo caro al kirchnerismo, caro al movimiento peronista de los últimos 20 años, diríase, porque la instauración de las retenciones arranca con Duhalde después de la devaluación de Remes-Lenikov, ¿no? Desde ahí venimos con retenciones. Empezó a discutirse con mucha agudización en el 2008, por supuesto, pero las retenciones fueron puestas por Duhalde en su presidencia provisional, con lo cual están desarmando o desmontando un esquema que tiene 25 años más o menos. Pero me parece que ustedes demasiado, digo, a ver, lo que yo entiendo no es que tienen claro qué hacer con las retenciones, todo lo contrario. Lo que entiendo de esto de Parque Norte, y sobre todo viendo que el armador es Juan Manuel Olmos, que lo que hace es un casting de posibles candidatos, porque a eso se dedica, pifiándole, como la Gran Santoro, ¿no? Digo, el artífice de la Gran Santoro, poniendo un radical representando al peronismo, digo, para problematizar. Y que lejos de referirse a una política económica, como no saben qué responder, qué hay que hacer con las retenciones, qué hay que hacer con el FMI, qué hay que hacer con los puntos básicos y los fundamentos básicos de una política económica, lo que hacen es decir, bueno, nosotros firmamos el acuerdo, ahí debe estar la letra, ¿no? Nosotros somos los que firmamos el acuerdo con la Unión Europea y ahí tenemos la letra para... Ahí nos contiene a todos estos que nos impusimos sobre la Cámpora. Pero ¿sabe por qué no creo eso? Porque justamente están defendiendo bajar retenciones. Están expresando el interés del sector ruralista en este caso. Y lo manifiestan como un signo de madurez o de la con etapa... el FMI, ¿qué hay que hacer? o ¿Qué de la dicen? etapa que viene para el peronismo. ¿Por qué pongo lo de las dotaciones sobre la mesa? Porque evidentemente hay una mayoría que deberá preocupar o no a sus adversarios internos en el peronismo. Con el FMI hay una especie de falta de atrevimiento, por más que cuando uno pregunta y repregunta y los persigue hasta el final, terminan asumiendo que efectivamente los planes que impone el FMI no dejan margen ni autonomía relativa, como me gusta decir a mí, para definir con soberanía política la independencia económica. O sea, no hay margen, lo reconocen. Listo, tipo bandera blanca, se rinden. Bueno,
una especie de rendición. Como el Cuando- FMI no te deja, no pensamos. Cuando uno les pregunta, bueno, pero ¿qué van a hacer? Responden que en realidad para agarparle al FMI, si uno le dice, pero esta montaña de vencimientos es impagable, hay que acrecentar las exportaciones, ¿no? Y entonces, claro. ¿Cuánto más hay que acrecentar las exportaciones? ¿Cómo hacemos para, y cómo se Pero acrecentan además, las exportaciones? ¿cómo haces para pagarle al FMI si acrecentás las exportaciones pero no subís las retenciones o no las sostenés? Entonces, lo que uno observa es un mensaje de complacencia hacia los agentes del poder económico, cuya trama vamos revelando cotidianamente en este programa, y un problema político derivado de eso que los va a poner en una posición de debilidad si llegaran a prevalecer. Ahora, no está todo dicho, pero no está todo dicho porque la conversación es cupular. Estos dirigentes, por más que detentan cargos en el Congreso, en las intendencias, donde tengan anclaje, o en algunas provincias, no expresan o no contienen esa frustración a la que alude Javier Milei en su discurso, ese malestar. Pueden diagnosticar sobre ese malestar, pero están lejos de comprender y de trabajar codo a codo para O encontrar de dar una una salida. respuesta que tenga que ver con una síntesis política. Digo, Y una la síntesis política es muy difícil de alcanzar si no parte de abajo hacia arriba. Perdóneme por mi insistencia, insiste con ese Milla mecanismo, Manuelita, yo pero no tengo una respuesta acabada, no tengo para decirle no es así, es de tal manera. No veo, pero es quizás una que soy corta de vista, o sea que es una discapacidad o una falta de... pero tampoco tengo para decirle no es así, se decide de manera cupular y lo que no, tampoco puedo rebatirlo desde ese lugar. Pero sí, o digo, como también a modo también de imagen, lo que tengo para decir de lo que usted me cuenta es Juan Manuel Olmos, Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, o las representaciones, o los nombres que así sean, no sé si, digo, hay muchos más, ¿no? Usted nombró claro, algunos. Los que se van a juntar al casting de candidatos en Parque Norte, se los va a comer Miriam Bregman. Se los va a morfar, no se los va a morfar el kirchnerismo, se los va a morfar Miriam Bregman. yo dudo que eso suceda, pero ya que pone a Miriam Bregman, voy a ir cerrando con esta imagen, porque buceando o andando por YouTube, el algoritmo me ofreció la intervención de Diego Stulwark en un programa del PTS. Qué grande Diego Stulwark. Pero escuche qué grande dónde. de la Por eso- historia. por eso le asocio a Miriam Es el poeta Bregman. que no va a sobrevivir, que no se van a leer los poemas. Va a sobrevivir Stulwark. Pero fíjese lo que me da el algoritmo a partir de lo que usted me tira como pie. En el programa del PTS, en un canal de YouTube del PTS, donde estaban Patricio del Corro y Cristian Chipi Castillo, lo entrevistan a Diego Stulwark, que es politólogo, que fue un investigador de la Facultad de Ciencias Sociales que a fines de los 90 tejió, y mucho fruto de sus investigaciones, con la coordinadora de los movimientos piqueteros, con el MTD Aníbal Verón, por ejemplo, y donde él veía un actor protagónico y donde él advierte que después de la crisis del 2001 y cuando sutura el kirchnerismo por arriba, la explicación del peronismo sintetiza, asimila, va deglutiendo por la incorporación misma a la política de aquellos sectores que habían quedado por afuera del sistema, va comiéndole la potencia política a esos autonomistas, ¿no? Y la verdad es que ahora Stulwark ve que hay un precariado expandido, pero que sin conducción y acaso sin conciencia, no encuentra cauce. Pero esa energía social está disponible. Por supuesto que en Parque Norte eso no cabe. No hay traducción en Parque Norte de lo que esos experimentan como malestar. Y tampoco la hay en otros sectores del peronismo o del kirchnerismo.
sea porque estén desgastados. No, yo no quise decir que se le va a quedar el sea- Chepe Castillo, No quise No, decir ya sé que no. Yo le estoy diciendo que no creo que que- tampoco los pueda expresar Miriam Bregman. No, lo Eh, mío era como una imagen, no porque lo pudiese sintetizar o expresar Pero Miriam Bregman, sino evidentemente- porque porque se van a debilitar en su propia discursiva. Digo. Pero evidentemente hay una tensión, y ahí es a donde quiero llegar, también para desdramatizar todas estas discusiones de los de Parque Norte, los de la Cámpora, los del Movimiento Derecho al Futuro, los gobernadores que votan con Milei, para desdramatizar toda esa situación donde cada cual tiene su excusa para pararse donde se para o su convicción para hacer lo que hace, lo que digo es que el sistema político argentino, pese a todas nuestras críticas, es sólido. Es tan sólido, sí. Voy a sostener durante todo este año esto, así como me equivoqué el año pasado con Villa Manuelita, pero a propósito y para ponerlo en tensión, es tan sólido que lo que acontezca por abajo en Villa Manuelita solo puede ser canalizado por alguno de los actores que está en ese sistema político. ¿En Parque Norte? No, en Parque Norte, no necesariamente solo en uno de esos ¿Vicky Tolosa lugares. Paz? No, Ah. estoy diciendo para desdramatizar estas peleas, este señalamiento cruzado de unos contra otros, en algún momento, Va a surgir un líder del malestar. en algún momento esos actores que se pavonean diciendo que hay que hacer tal o cual cosa y que ellos representan o expresan o el frente anti-Milei o un frente de kirchnerismo puro, en algún momento alguno de todos esos va a poder coronar como el que contenga o exprese a los que están hoy con una energía disponible que no terminan de sintetizar en ninguna parte, o ese proceso va a parir algo distinto si es que la suerte los acompaña a la manera de lo que ocurrió con el peronismo en el 45. Esto es muy difícil Tengo de una visualizar tarea ahora. muy Es relevante, muy difícil ¿no? de visualizar ahora, pero en la década del 30, pero quiero cerrar esto para que se comprenda. En la década del 30, cuando el peronismo no existía en los planes de nadie, había una energía social disponible. Muerto Irigoyen en el 34, el radicalismo descompuesto en 2 o 3 pedacitos y el conservadurismo ramplón, pampante, había una energía social disponible que después terminó donde terminó. Entonces guarda con que aparezca algo que no sea contenido por el sistema o que el sistema termine conteniendo con lo que pueda. Por si acaso llega a tener razón Pablo y Pierri, lo que entendí es que lo que tenemos que hacer es ir al precariado y explicarle por qué tiene que pedir que las retenciones sean altas, muy altas. A quemarropa. Periodismo Squadder. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
Buscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Buscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Se fue enojadísimo Demian Verdúa. ¿Conmigo? Con todos acá. ¿Qué pasó? No, porque Demian Verdúa en realidad él no tiene por qué exponer, digo, sus pertenencias políticas, ni sus identidades, ni sus sensibilidades, así que yo me voy a hacer eco y decir que estuvimos muy mal con Guillermo Michel. ¿Por qué? Porque es un líder político. Es un líder político, es un animal político. Es diputado nacional de Entre Y Ríos. además, digo, realmente recoge, digo, es
ha mostrado una habilidad para meter temas, armar agenda en algún lugar, generar estos puntos de acumulación o de discusión o de síntesis, y está muy encima de la jugada. Voy a reivindicar a Guillermo Michel en este espacio. Sí. Nada, eso quería. Ok. Recogiendo un poco el malestar de Verdúa con que... Pobre Verdúa. Claro, dijimos Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, como si fuesen lo mismo. No son lo mismo Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel. No, nadie es lo Quizás en mismo que- Guillermo Michel hay un Néstor escondido. Digo, Guillermo Michel da la esperanza de que pueda contener soja. Ok. No, hay una ecuación. O soja o un Néstor, o puede tener las dos cosas. Puede contener Bueno. soja y puede contener un Néstor escondido. Yo le doy la Es un le doy la especialista. chance. Bueno, es un especialista en comercio exterior. Hay, Sí. hay una ecuación que al menos Mitchell suele hacer. Yo te voto un Guillermo Michel. No, hay una contenta ecuación te que- voto. Te hay una voto un ecuación- Guillermo Michel contenta. La ecuación que suele hacer Guillermo Mitchell respecto o a modo de balance del gobierno anterior tiene que ver con algo que usted comenta siempre en materia energética. La balanza comercial en materia energética, que es lo que está aupando en parte al gobierno de Milei gracias al gasoducto. Sí, Y que si no está mejor es porque interrumpió la obra del reversal, también. ¿no? Pero esa... Igual no nos da con el gas asociado tampoco. Aunque tuviésemos gasoductos, hay que hacer pozos de gas estacionales y eso Sí. no rinde plata, ahí es más complejo. No es solo las obras. No, está bien, Lo pero que lo nos que quiero genera la decir... importación lo que quiero del decir- invierno. No, lo que quiero decir es que la producción de gas o de... Incluso vaca ¿Qué muerta, tiene que ver Guillermo Michel en todo esto? que como especialista en comercio exterior... Sí. Entiendo que también calcula que el excedente en materia energética Sí. puede ser utilizado para mejorar las condiciones del país. Fondo noruego. Sí, no sé qué nombre darle, Pero, pero ¿está con esa? no sé si está con esa. Ah, Lo que digo porque es que es interesante. entiende o que Armar tiene la fondos mirada puesta ahí. contracíclicos con las rentas de las No, eso no sé exportaciones. si lo quiere hacer. Nunca hablé de Bueno, eso. le damos, con le damos, Michel le o su damos, le damos entorno. la posibilidad de que nos cague también Guillermo Michel. Digo, total, si le damos la posibilidad de que nos cague tanto, yo le daría una posibilidad, una chance a Guillermo Michel y lo votaría con ganas. Digo, y hay que decir también que es uno de los que está involucrado en este desvío de fondos para las cuevas que iban con las importaciones truchas y accedían El CIRA. No, con esto de, sí, hay algo del CIRA también ahí, pero con esto de que se conseguían que autorización de importaciones, eso les liberaba dólares oficiales y los vendían en estas cuevas o casas de cambio y obtenían una diferencia por la brecha, ¿no? Lo vendían a precio blue y eso iba a financiar política. Dice Pagni que no solo financiaba con eso la campaña de Sergio Massa, sino que parte fue a construir la candidatura de Milei, que se sabe que estuvo motorizada también para ganarle a Patricia, inflada de este lado del océano. Sí, ¿No estaba archivada esa causa y se reflotó ahora? se reflotó, es una causa que también Sí. está totalmente empañada por la interna del Poder Judicial, pero en todo caso vuelvo ahí, ¿no? Vuelvo a distinguir corruptela de financiamiento de la política. Y más allá del éxito o el fracaso de una estrategia, ¿no? Pues eso es una estrategia. Financiar el crecimiento de Milei para hacerle sombra a lo que se imponía sí o sí como el triunfo, una vez más, de la experiencia pro. Entonces, bueno, quitarle voto. Voy a decir, fracasó, se te infló el globo, se te transformó en piñata y te terminó ahogando. Digo, podemos, con el diario del lunes, determinar y opinar o criticar. De todas maneras, me parece mucho más interesante la discusión de cómo se financian estas estrategias, ¿no? De cara a las charlas de vestuario y donde no nos asusta o donde no nos preocupa y donde no vemos ambiciones personales más que la construcción del poder político, ¿no? Como el dinero en función de discutirlo desde otro lugar, porque si no siempre terminamos como presos o rehenes de los debates sobre el chorrocentrismo. Y desde ahí es desde donde más reivindico la figura de Guillermo Michel. Desde ese lugar de realmente agilizar todos esos canales, digo, es un gran político, es un animal político, Julio De Vido, digo, no tenemos así jugadores así. Y esto lo digo muy internamente, ojalá no esté escuchando el enemigo, pero lo digo muy internamente de que realmente no tenemos grandes jugadores así como eso que decimos los grandes operadores cuando el otro día mencionábamos al Choco Mazón, que
Digo, si uno quiere recortar un prontuario, también puede. Si uno quiere, digo, y cuando mencionábamos incluso a los grandes académicos de la literatura económica, y hablábamos de Keynes, de Adam Smith, y de cómo uno puede amoldarlo o hacer una figurita. Digo, nadie está exento de cagadas y aciertos y coyunturales y estructurales, ¿no? El tema no es desde lo bien, lo malo, la categoría de la moral. Si el presidente es la política de la moral, bueno, yo soy todo lo contrario. Sí. El asunto justamente es ese, que la guita es una sola, la masa de dinero es una sola. Y si gobernar es afectar intereses, pero además para llegar a gobernar uno debe acumular poder, el poder solo se acumula consiguiendo, haciéndose de ese dinero. Y la forma de hacerse ese dinero sin ser empleado de... Es robándolo. Es apropiándose, diría yo. Es robándose, No sí. diría Vamos a robándolo, reivindicar pero- que... Digo, sí, nuestros pero viejos espere. robaban bancos para financiar la lucha espere, armada. Y espere. listo, eso sí. A lo que voy es a que hay que acumular riqueza para tener poder. O sea, sin guita no hay poder. Entonces, indefectiblemente hay que encontrar la forma de hacerse de la guita para acumular y para hacer lo que uno supone que debe hacer en representación de los sectores populares. De eso se trata. Por suerte ese no es nuestra tarea, así que no nos caigan encima, La porque nuestra es más eso fácil. nosotros lo derivamos, tenemos quien se ocupe, Es muy Guillermo cómoda la Mitchell, nuestra. claro, tenemos a Guillermo Mitchell y tenemos muchos más como Guillermo Mitchell, no tenemos solo a Guillermo Mitchell. Lo nuestro son las palabras y qué bien que las ubica nuestra audiencia en esta ronda, acercándonos a este cierre parcial de A Quemarropa. Juana Bordagaray por la app dice buenos días, Hola, abrazo Juana. grande, o sea, Abrazote. pruebita de vida tira. Y acá en el plenario se picó, parece, Sí. hay bocha de mensajes, culpa suya, Glesser, culpa mía, me hago cargo. Decís peronismos, decís y se enciende el auditorio. Sí, sí, acá a ver por dónde pincho, porque ya me mareé de todos los mensajes que hay. A Lucho J ya lo leímos. Muchas gracias por este rato más leal, Luciana, dice Magdalena. Gracias, Magda. Eh, Qué buen rato compartido, ¿eh? Nuestras Y mañanas. a ver, por acá dice Fede... antes que Fede está Víctor. Sí. Víctor Lagrana, buenas gente. Buenas. Longchamp presente. Aguante Recién les Longchamps. escucho. Al interior es simple. Mujica, Cook y Eve o López Rega, Menem, Massa. Dice. Ah, sí, tajante. De allá o de acá, media hora sí o no, dale. Caramelos, ¿Qué digo. más? A ver, por acá Universo Andino, buen día. Desde la Buen comarca día, andina Universe. del Lago Pueblo. Sí. Che, ¿Qué? Gustavete dice feliz cumpleaños para Fabián Wallman. ¿En serio se cumple Wallman? No lo puedo creer. ¿En ¿Cómo qué momento me lo enteré? dijeron? Y Claro. nosotros estábamos haciendo un programa de radio mientras ustedes charlaban. Che, qué guachos que son. ¿Se fue a festejarlo? Bueno. Bueno, no- yo no estoy en ningún grupo, le quiero dar... Nada, no hablamos con él, que está en Expo EFI, ahí haciéndole el cuerpo a cuerpo al ministro. Feliz cumple para Wallman. Sí, quería hablar con Wallman porque ayer hubo grandes rumores, cobraron fuerza los rumores sobre una posible renuncia del ministro de Economía que fue pinchando con el correr de las horas, pero es cierto que cuando lo mencionó el presidente en la Fundación Libertad y él estaba en la primera fila, la cara, la verdad, que si nos vamos a hacer una lectura de la gestualidad del ministro no se lo notaba muy contento, sí. Acá Fede Pérez dice, Dipi nombra a los turcos, Omar y Emir Félix, que prefirieron que gane Cornejo en el 15 antes que una gobernadora de la Yes. Cámpora. Yes. O sea que a los sagaces se los conduce o chocan a contramano. Tal cual. Yo comparto que justamente el peronismo se trata de eso. Antes de señalar traidores, hay que hacerse cargo de conducir a todos. Si es el arte de la traición, la idea es ordenarlos, disciplinarlos. Digo, Claro. no asombrarse porque te traicionan. Si cada uno es un traidor en potencia, Claro. la única forma de que no te traicione Exacto. alguien es conducirlo. Tal cual. Así que por eso Fede dice, ya me decidí, cisma. Quiero romper todo, Fede. Bueno, Víctor sigue hablando de retenciones. Dice, de los ingresos de los trabajadores, de cada 100.000, el 30-35% van a impuestos directos e indirectos, IVA, servicios, transporte. En los sectores más enriquecidos no llegan al 5%. Si quieren bajar retenciones, que paguen lo que deben, que estaticen los puertos y controlen la banca financiera, que banquen Canal de Magdalena e inviertan en ferrocarriles norte, sur, este, oeste, que ningún empresario o agroplanero que tenga cuenta offshore no declaradas no pueda recibir beneficios ni prestaciones fiscales ni préstamos estatales. Sí,
Coincidimos. Coincidimos, ¿eh? Así que vamos a la historia. Repasar palabras. Sí, Vamos a repasar repasamos. las palabras que van a entrar en la maquinola. Inmoral, lucidez, libertadores, acagarse, hartazgo, companegrismo, hastío, palumbo, injusticia, exigencia, gemelos, manantial, regocijar, fulgor, manjar, apretado, supongamos, sempiterno, detrito, dispendio, sincretismo, cisma, reiniciar, bajo fondo. Ay, cómo viene. Y ahora sí, pido perdón a Verduga y pido ayuda a Fede Malagrino. El hartazgo y el hastío, frente a la injusticia y el dispendio, generan un clima casi inmoral, donde la lucidez parece un manantial escaso. Supongamos que el poder intenta reiniciar el rumbo tras cada cisma, pero el companegrismo y el bajo fondo político dejan un detrito difícil de ocultar. Entre discursos apretados y promesas que buscan regocijar como un manjar, aparece algún dirigente tipo Palumbo, con fulgor mediático pero poco contenido. Mientras tanto, la sociedad, casi en modo a cagarse, oscila entre la exigencia y la resignación en un país de tensiones gemelos y conflictos sempiterno, donde el sincretismo cultural convive con la pasión por la Libertadores como último refugio emocional. Qué buena historia que conseguimos hoy. Salimos a buscar otra pronto, mañana en la zona de las 7 de la mañana con Pablo Di Pierri. Demian Verduga también. Mañana de vuelta acá. Se tuvo que ir un ratito antes, ¿eh? Sí. No se ofendió por lo de Guillermo ¿cómo se Mitchell. ofendió? No, somos todos de la banda de Mitchell. Ni Mitchell se ofendió. Ni Mitchell. se Otra ofendió. envergadura. No sabemos si Mitchell se ofendió. Federico Malagrino, Axel Recio, Nadia Pitaluga, Mica Pitaluga, Seba Maradei. ¡Bien! Seba Maradei. Y quien les habla, Luciana Glesa. Mañana nos reencontramos acá en la zona de las 7 de la mañana. Solo queda decir hola. Stay or should I go? Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.